El abogado de mi ex se inclinó hacia él y le susurró 5 palabras. Solo 5. Y la cara de Víctor, esa cara engreída y autosatisfecha que había tenido delante en la mesa del desayuno durante 15 años, se quedó completamente blanca. Las manos le empezaron a temblar. Los papeles que había estado tan ansioso por firmar vibraban como hojas en una tormenta. Y yo, por primera vez en 3 años, sonreí. Pero me estoy adelantando. Déjame empezar por el principio, porque necesitas entender cómo llegamos hasta aquí. Cómo una mujer de la que todos decían que se había vuelto loca, en realidad estaba jugando la partida más larga y paciente de su vida. Me llamo Alejandra Durán. Tengo 34 años y hasta hace 3 meses estaba casada con Víctor Medina. 15 años de matrimonio. Más que muchas relaciones de famosos, más que lo que han durado algunos países pequeños y, sin duda, más de lo que debería haber durado mi paciencia. Pero soy terca. Lo heredé de mi abuela. Conocí a Víctor cuando tenía 17 años. Había terminado el instituto antes de tiempo, no porque fuera un genio, sino porque era práctica, estaba motivada y quería con desesperación salir de la casa de mis padres. Conseguí trabajo en el bufete Hernández Amprado como archivista. Salario mínimo, máximo número de cortadas de papel, pero era mi sueldo. A los 18 ya había ascendido a asistente legal. Era buena con los detalles, con los números, con mantener la boca cerrada y los ojos bien abiertos. Víctor tenía 24 años cuando nos conocimos en un evento con clientes. Encantador, ambicioso, lleno de sueños sobre construir un imperio inmobiliario. Hablaba del futuro como si ya fuera suyo, como si el éxito solo estuviera esperando a que él apareciera para reclamarlo. Decía que iba a construir algo increíble. Yo le respondí que podía ayudarle a presentar toda la documentación. Romance puro, ¿no? Nos casamos cuando yo tenía 19. Nuestro hijo, Tomás, llegó cuando yo tenía 20. Yo seguí trabajando a tiempo parcial en el bufete mientras lo criaba, aumentando mi fondo de jubilación, ahorrando cada dólar que podía. Mi abuela siempre decía que una mujer debía tener su propio dinero. No dinero secreto, aclaraba, solo suyo. Algo que nadie pudiera quitarle. A los 23, el negocio de Víctor por fin despegó. Me pidió que dejara el bufete y le ayudara a tiempo completo. Necesitaba a alguien que llevara las cuentas, tratara con los clientes, coordinara con los contratistas, a alguien en quien pudiera confiar por completo. Así que me convertí en su todo no remunerado. Contable, administradora de oficina, enlace con los clientes, decoradora de interiores para las casas muestra, coordinadora de marketing, organizadora de eventos. Lo hacía todo mientras criaba a Tomás, gestionaba nuestra casa y de alguna forma mantenía a todos alimentados y razonablemente felices. Mi título oficial era esposa. Mi título real era todo lo demás. Durante 11 años me volqué por completo en construir el sueño de Víctor, y durante 11 años él se llevó el crédito, los premios, el reconocimiento. En cada evento del sector yo era la esposa de Víctor. En cada celebración él agradecía a su equipo, a sus mentores, a su visión, pero de alguna manera nunca llegaba a agradecerme a mí. En algún punto, las cosas empezaron a cambiar. Comenzó a tomar decisiones sin consultarme, a quedarse hasta tarde trabajando cada vez más a menudo, a criticar pequeños detalles, la forma en que me vestía, las comidas que preparaba, mi supuesta falta de ambición. ¿Falta de ambición? Yo llevaba gratis toda la parte administrativa de su empresa mientras criaba a su hijo y mantenía su vida organizada. Pero claro, no era lo bastante ambiciosa. Entonces, hace 3 meses, soltó la bomba. Llegó a casa un martes por la tarde. Yo estaba haciendo la cena, su plato favorito, para rematar, porque aparentemente soy adicta al esfuerzo no apreciado. Me sentó en la mesa de la cocina con una expresión en la cara. No estaba triste ni arrepentido, solo profesional, como si habláramos de un contrato. «Quiero el divorcio», dijo,
Y luego añadió: quiero la casa, los coches, el negocio, todo. Tú te quedas con Tomás. Lo dijo como si estuviera pidiendo en un menú. Yo me quedo con los activos, tú con el niño. Gracias. Te quedas con Tomás, como si nuestro hijo de 15 años fuera una pizza sobrante, como si fuera una molestia que él, generosamente, me permitiera conservar. Me quedé mirándolo fijamente. 15 años de matrimonio y así terminaba todo. En nuestra mesa de cocina, entre el salero y la mantequillera, como si yo fuera otro objeto del que estaba prescindiendo. Lo que yo no sabía en ese momento, lo que no descubriría hasta más tarde, era que Víctor llevaba meses planeando esto. Ya tenía abogado, Héctor Whitman, caro y experimentado. Había estado construyendo su estrategia de salida mientras yo le preparaba la comida y le agendaba las citas con el dentista. Me había dejado totalmente fuera de juego el mismo hombre en el que yo había confiado todo. Al día siguiente, apareció su madre, Lorena Medina, una mujer que me había tratado como el servicio doméstico durante 15 años, llegó con el cabello perfectamente peinado y esa cara de falsa compasión perfectamente ensayada. Me dio palmaditas en la mano y me dijo que debería haberme esforzado más en mantenerlo feliz. Los hombres tienen necesidades, querida, comentó, como si estuviera explicándole algo complejo a una niña lenta. Los consejos matrimoniales de Lorena siempre resultaban fascinantes, sobre todo teniendo en cuenta que su marido pasaba los 7 días de la semana en el campo de golf, específicamente para evitar estar en la misma habitación que ella. Pero claro, la problemática era yo. Esa primera semana fue un borrón. Víctor me trasladó a la habitación de invitados. Mandó preparar documentos, propuestas de acuerdo, plazos. Todo avanzaba tan rápido que yo sentía que me estaba ahogando. Todo el mundo veía a una mujer cuyo mundo se acababa de derrumbar. Una esposa arrojada a la basura después de 15 años de servicio. Una víctima que no lo vio venir. Pero aquí viene el giro. Lo que Víctor no sabía, lo que nadie sabía, era que yo había descubierto algo 3 años antes, algo enterrado en sus propios registros financieros, algo que él creía oculto para siempre. Y yo había estado preparando todo, en silencio y con paciencia, desde entonces. Antes de seguir, si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora me estás escuchando. Leo cada comentario, de verdad. Gracias. Volvamos al desastre. En menos de una semana desde el anuncio, Víctor había tomado el control absoluto. La habitación de invitados se convirtió en mi residencia permanente dentro de lo que había sido nuestro hogar. Mi closet pasó de ser un vestidor enorme a 2 secciones pequeñas que él generosamente me dejó. El mensaje era claro: esta ya no es tu casa. A las 2 semanas empezó a traerla a ella. Se llamaba Brenda Salazar, 27 años, trabajaba en su empresa. Por supuesto, tenía ese aspecto perfecto de Instagram. Mechas rubias, uñas impecables, leggings de yoga que costaban más que mi compra semanal. Entró en mi cocina como si fuera suya, se puso mi delantal, el de mi abuela, mientras preparaba batidos en mi licuadora. Era más joven que mi matrimonio, más joven que mi bolso favorito, pero sabía hacer batidos increíbles, así que supongo que eso era suficiente. Víctor la paseaba por la casa como un trofeo. Se sentaban en mi sofá, veían mi televisión, comían en mis platos. Él le ponía el brazo encima delante de mí, como si yo fuera un mueble, como si ya me hubiera desvanecido. La humillación subía de nivel cada día. Primero canceló mi tarjeta de crédito personal. Tenemos que separar las finanzas, dijo, como si estuviera siendo razonable. Después, la tarjeta conjunta. Luego sugirió que quizá debería ir buscando otro lugar donde quedarme mientras aclarábamos las cosas, en mi propia casa, y yo era la que tenía que irse. Lorena vino a ayudarme a empacar, y por ayudar quiero decir que se paseó por mis cosas decidiendo qué merecía yo conservar. Ropa vieja, bien, algunas fotos familiares, algunas, la caja de recetas de mi abuela. Esa la dudó, como si estuviera considerando quedársela, lo que no se me permitió llevar.
Ninguna joya que Víctor me hubiera comprado en 15 años, ningún mueble que yo hubiera elegido, nada de valor. Son bienes gananciales, explicó Lorena, y le pertenecen a Víctor. Metió mis cosas en bolsas de basura, no en cajas, bolsas de basura, como si yo fuera basura lista para sacar. En medio de todo esto, había una persona en la que yo creía que podía confiar. Diana Herrera. Éramos amigas desde el instituto, 20 años de amistad, pasando juntas por novios, rupturas, embarazos y todo lo demás. Fue la primera persona a la que llamé después del anuncio de Víctor. Fue muy comprensiva, siempre pendiente, siempre preguntando cómo me sentía, siempre dispuesta a escuchar. Venía con vino y me dejaba llorar en su hombro. Me decía que merecía algo mejor. Me aseguraba que Víctor estaba cometiendo un gran error. Pero algo no encajaba. Pequeños detalles. Al principio, Víctor parecía saber mis planes antes de que yo los tomara. Cuando le comenté a Diana que estaba pensando en pelear por la casa, Tomás volvió al día siguiente diciendo que su padre le había dicho que eso no iba a funcionar. Cuando le dije a Diana que estaba mirando pisos en un barrio específico, Víctor hizo al día siguiente un comentario sobre esa zona en concreto, diciendo que era demasiado cara para mí. Y entonces me cayó la ficha. Mirando hacia atrás, debería haberlo visto años antes. Cómo se le iluminaba la cara a Diana cada vez que Víctor entraba en una habitación. Cómo lo halagaba siempre un poco de más. Cómo se reía demasiado de sus chistes. Siempre preguntaba por él primero cuando hablábamos. ¿Cómo está Víctor? ¿Cómo va el negocio? ¿Está contento? Llevaba 15 años suspirando por mi marido. Y Víctor, que coleccionaba admiradoras como otros coleccionan estampillas, sabía perfectamente cómo aprovecharlo. La hacía sentir especial, importante, diferente a las demás. Probablemente le insinuó que estarían juntos después del divorcio. Le dio la dosis justa de esperanza para mantenerla leal. Mi mejor amiga era su espía. 20 años de amistad vendidos por un poco de coqueteo y promesas vacías. Al menos, cóbrale más caro, Diana. Pero lo peor no era Víctor, no era Lorena, ni siquiera era Diana. Lo peor era Tomás. Mi hijo lo vio todo. A la novia, a la abuela metiendo mis cosas en bolsas de basura, la forma en que su padre me miraba como si no valiera nada, y Víctor trabajaba sobre él, goteando veneno en su oído día tras día. Tu mamá está haciendo esto más difícil. Yo solo quiero que todos sean felices. Ella es la que alarga las cosas. Estoy intentando ser justo, pero ella no coopera. Tomás empezó a alejarse de mí. No estaba enfadado exactamente, solo distante, confundido. No sabía a quién creer. Y su padre era muy convincente. Podía perder la casa, podía perder el dinero, podía perder todo lo que había construido en 15 años. Pero ver a mi hijo mirarme como si yo fuera el problema, eso sí fue un cuchillo. Esa fue la herida que de verdad sangraba. Contraté a una abogada. Se llamaba Nina Castellanos. Me la recomendaron en mi antiguo bufete. 52 años, afilada como una navaja, absolutamente alérgica a las tonterías. Revisó mi situación y trazó el plan de batalla. Tú ayudaste a construir este negocio, me dijo. Te corresponde la mitad de todo. La casa, la empresa, las cuentas. Vamos a pelear. Yo la miré en silencio durante un buen rato. ¿Y si no quiero pelear? Nina me miró como si hubiera empezado a hablar en chino, como si hubiera sugerido enviarle a Víctor una tarjeta de agradecimiento y una cesta de frutas. Creyó que estaba rota, deprimida, demasiado hundida como para defenderme. No tenía ni idea. Me mudé a un piso pequeño con Tomás. 2 habitaciones, un baño, una cocina del tamaño de la despensa de la casa anterior. La mitad de nuestras cajas ni siquiera cabía. Se quedaron apiladas en la esquina de la habitación de Tomás como un monumento a lo mucho que habíamos caído. Mientras tanto, Víctor subía fotos con Brenda a redes sociales. Nuevo capítulo, nueva energía, bendecido, escribió. Debajo, Lorena comentaba: Feliz por ti, hijo, te mereces alegría. Mi hermana me llamó furiosa. Necesitas una abogada tiburón. Llévatelo todo, que no se quede con un centavo.
Todos tenían un consejo. Todos pensaban que sabían lo que yo debía hacer. Todos veían a una mujer que se había rendido, que no luchaba, que estaba dejando que su marido la pisoteara. Todos estaban equivocados. Hay algo que pasa cuando te subestiman. Dejan de mirarte. Dejan de ser cuidadosos a tu alrededor. Dejan de proteger sus secretos. Y justo ahí es cuando descubres todo lo que necesitas saber. 3 años. Ese era el tiempo que yo llevaba cargando con este secreto. Ese era el tiempo que llevaba sabiendo la verdad sobre Víctor Medina y su deslumbrante, glamuroso y completamente falso imperio. Todo empezó un martes cualquiera por la noche, 3 años antes del divorcio. Víctor trabajaba tarde otra vez. Para entonces siempre trabajaba tarde, aunque yo todavía no sabía lo que eso significaba realmente. Yo estaba revisando los libros de la empresa, conciliando cuentas, haciendo el trabajo nada glamuroso que mantenía el negocio funcionando, y encontré algo raro. Una transferencia a una cuenta que no reconocía, luego otra, y luego un patrón. Dinero que salía de nuestras cuentas hacia lugares que yo nunca había visto. Seguí tirando del hilo. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana rastreando cada movimiento. Lo que encontré me dejó helada. Víctor había pedido préstamos sobre todo lo que teníamos. La casa, nuestra preciosa casa que todo el mundo admiraba, tenía 3 hipotecas. El préstamo original de $400,000, una segunda hipoteca de $350,000 tomada 4 años antes, y una tercera de otros $350,000 2 años después. Total adeudado, $1,1 millones. Valor real de la casa, $850,000. Estábamos $250,000 por debajo del valor de una vivienda que yo creía que ya estaba pagada. La empresa estaba aún peor. Líneas de crédito al máximo por $200,000. Impuestos atrasados por $85,000. Deudas con proveedores por $120,000. Préstamos de equipos por $75,000. La empresa de la que Víctor presumía en cada fiesta, la empresa que se suponía que estaba en su mejor momento, se ahogaba en casi $500,000 de deuda. Ni siquiera los coches eran realmente nuestros. Los 3 estaban en arrendamientos con pagos finales enormes a punto de vencer. No poseíamos nada, solo teníamos obligaciones mensuales muy caras. Me senté en la cocina a las 3 de la mañana, rodeada de impresiones, e hice las cuentas. Deuda total aproximada, $1,9 millones. Valor real de los activos, con suerte $1,6 millones. Estábamos unos $300,000 en números rojos, quizá más. ¿Y dónde se había ido todo ese dinero? Seguí investigando. Durante las siguientes semanas rastreé cada transacción que pude encontrar, y la imagen que apareció fue devastadora. Inversiones en criptomonedas, $180,000 perdidos. Juego, $75,000 desaparecidos. Un apartamento del que yo no sabía nada, alquilado para una mujer de la que tampoco sabía nada, $60,000 en renta y muebles, gastos de estilo de vida que nunca llegaron a casa, relojes, trajes, viajes a los que yo nunca fui invitada. Otros $85,000. Mi marido no estaba construyendo un imperio, estaba levantando un castillo de naipes con cartas prestadas que además estaban en llamas. Parecíamos ricos del mismo modo en que un maniquí parece vivo, convincente de lejos, completamente hueco de cerca. Mi primer impulso fue confrontarlo, gritar, llorar, exigir respuestas. Pero yo conocía a Víctor. Lo había visto maniobrar durante años. Si lo enfrentaba, me manipularía. Lo justificaría todo. Me haría sentir loca por cuestionarlo. Probablemente encontraría la manera de culparme a mí. Y peor aún, si sabía que yo sabía, podría intentar controlar también mi dinero personal, porque siempre había guardado algo solo para mí. La voz de mi abuela en mi cabeza. Una mujer debe tener su propio dinero. Mi plan de jubilación de cuando trabajaba en el bufete. Lo había traspasado al dejar el trabajo, pero nunca lo toqué. Para entonces, había crecido hasta unos $180,000. Eso era mío, ganado con mi trabajo, propiedad separada según la ley.
Y luego estaba la herencia de mi abuela. Murió cuando yo tenía 28 años y me dejó $340,000. Su testamento era muy claro. Este dinero es solo para Alejandra. Lo mantuve en una cuenta separada durante 6 años, sin mezclarlo jamás con las finanzas de Víctor, sin usarlo para gastos de la casa. Mi abuela había tenido su propia cuenta durante 50 años. No es dinero secreto, decía siempre, solo es mío. La mujer más inteligente que he conocido tenía unos $520,000 que eran completamente y legalmente míos, separados. Así que no confronté a Víctor. En vez de eso me protegí. Trabajé con mi tío, un contable jubilado, para crear un fideicomiso irrevocable a nombre de Tomás. Mi plan de jubilación y mi herencia fueron a parar a ese fideicomiso. Mi nombre no aparecía como beneficiaria. El de Víctor, por supuesto, tampoco. Era para el futuro de Tomás. Universidad, una primera vivienda, emergencias, y era intocable. Luego documenté todo. Cada hipoteca, cada cuenta escondida, cada transacción sospechosa. Imprimí copias y las guardé en casa de mi hermana. Puse otras en una caja de seguridad. Guardé todo en una unidad encriptada. Y esperé. Sabía que Víctor se iría tarde o temprano. Hombres como él siempre lo hacen. Se aburren, encuentran a alguien más joven o deciden que se merecen algo mejor. Yo solo tenía que estar lista cuando llegara el momento. 3 años de espera. 3 años de verlo cavar el hoyo más profundo. 3 años de sonreír en las cenas mientras sabía que toda nuestra vida estaba construida sobre arenas movedizas. Me volví muy buena en tener paciencia y en fingir que no sabía que mi marido nos estaba hundiendo financieramente a los dos. Cuando por fin pidió el divorcio, cuando exigió la casa, los coches, el negocio, todo, estuve a punto de soltar una carcajada. No estaba pidiendo activos, estaba exigiendo deuda, solo que aún no lo sabía. De vuelta al presente, me senté frente a Nina Castellanos y coloqué 3 archivadores sobre su escritorio. 3 años de pruebas, cada hipoteca, cada préstamo, cada cuenta oculta. Ella leyó en silencio durante casi 1 hora. Cuando por fin levantó la vista, su expresión había cambiado por completo. ¿Sabes esto desde hace 3 años? Preguntó. Estaba esperando a que él se fuera, respondí. Sabía que lo haría tarde o temprano. Y cuando exigiera todo, en realidad estaría pidiendo cargar con toda la deuda. Solo que todavía no lo entiende. Nina se recostó en la silla. La lástima desapareció de sus ojos. También la preocupación. Lo que la reemplazó fue algo parecido a la admiración. Así que cuando firmes la cesión de todos los activos, resumió, tú te vas limpia. Él se queda con las hipotecas, las deudas del negocio, los arrendamientos de los coches. Todo pasa a ser responsabilidad exclusiva suya. Y mi herencia, mi fondo de jubilación, añadí, propiedad separada, nunca mezclada, legalmente protegida, descansando tranquila en un fideicomiso para mi hijo. Nina guardó silencio unos segundos. Luego sonrió. Una sonrisa lenta, peligrosa. Señora Durán, dijo, creo que le debo una disculpa. Pensé que se había rendido. Yo le devolví la sonrisa. Todo el mundo lo piensa. Esa es la idea. Nina pasó de verme como a un gatito perdido a mirarme como si fuera una gran maestra de ajedrez. Prefiero eso. El vestuario es mejor. La trampa ya estaba montada. Los números comprobados. La documentación blindada. Lo único que tenía que hacer ahora era dejar que Víctor creyera que estaba ganando. Y nadie interpreta mejor a la perdedora resignada que una mujer que ha tenido 15 años de práctica. Los 3 meses siguientes fueron una clase magistral de actuación. Me convertí exactamente en lo que todos esperaban que fuera. Rota, derrotada, apenas aguantando. Llegaba a las mediaciones con los ojos rojos y las manos temblorosas. Hablaba en voz baja, titubeando, como una mujer que había perdido toda su confianza. Pedía tan poco que hasta el mediador parecía incómodo. Solo quiero lo suficiente para empezar de nuevo, dije en nuestra segunda sesión. No quiero ser conflictiva. Sé que el negocio es la vida de Víctor.
Sé que la casa significa todo para él. No quiero destrozar más a la familia de lo que ya está. Solicité un acuerdo de $50,000 en efectivo, mis pertenencias personales y custodia compartida de Tomás. Nada más. Víctor aceptó de inmediato. Probablemente esperaba que yo luchara por la mitad de todo, que es lo que pediría cualquier abogado sensato. En lugar de eso, yo estaba pidiendo migajas. Me miró a través de la mesa con algo parecido a lástima, como si fuera un animal herido al que él estaba ayudando a terminar con su sufrimiento. Merecía un Oscar por esa actuación, o, por lo menos, un Globo de Oro. Me habían dado el papel de mi vida, y mi única audiencia era mi mentiroso, infiel y pronto arruinado exmarido. Con cada semana que pasaba, la arrogancia de Víctor crecía. Dejó de ser cuidadoso, dejó de fingir que era el razonable. Empezó a decirle a todo el mundo que yo ni siquiera había luchado. Se rindió, le contaba a sus amigos del golf. Le ofrecí un acuerdo justo y lo aceptó sin chistar. Lorena era aún peor. Presumía en su club de lectura, en su grupo de la iglesia, en cualquier reunión social. Víctor se queda con todo. Esa mujer no se llevó ni un centavo. Siempre supe que no estaba a la altura de mi hijo. Para celebrar su inminente victoria, Víctor se compró un reloj nuevo de $15,000. Lo sé porque vi el cargo en la cuenta de la empresa. Seguía usando dinero del negocio para sus caprichos personales. Seguía cavando. Se lo puso en la muñeca para nuestra siguiente mediación, asegurándose de que yo lo viera. También llevó a Brenda a cenar a La Maison, el restaurante francés donde habíamos celebrado nuestro 10º aniversario. Subió fotos a redes. La vida es mejor cuando estás con la persona adecuada, escribió. La persona adecuada. Se refería a alguien que aún no sabía la verdad sobre sus deudas. Mientras tanto, Brenda había empezado a redecorar mi casa. Muebles nuevos en el salón, cuadros nuevos en las paredes. Incluso pintó mi cocina de gris. De gris. Yo había tardado 3 semanas en escoger ese verde salvia. 3 semanas de muestras de pintura, de ver cómo cambiaba el tono con la luz, de volverme loca buscando el matiz perfecto. Y ella lo cubrió con un gris de constructor barato. Como si nada. Gris como su personalidad y como su futuro con Víctor cuando descubriera que estaba en bancarrota. Bastante apropiado, si lo piensas. Diana seguía llamando, pescando información bajo la excusa de la preocupación. Yo interpretaba mi papel a la perfección. ¿Cómo te sientes?, preguntaba con voz empapada de falsa compasión. Solo quiero que esto acabe, le respondía, dejando que la voz se me quebrara un poco. No puedo pelear más. No tengo fuerzas. En cuestión de horas, Víctor sabía cada detalle. Casi podía verlo relajarse, bajar la guardia un poco más. Diana creía que me estaba utilizando. En realidad no era más que un servicio de mensajería muy barato. Pero mientras los adultos jugaban sus juegos, Tomás observaba. Y mi hijo, mi inteligente, atento y maravilloso hijo, empezaba a notar cosas que no encajaban. Se fijó en el reloj nuevo de $15,000 de su padre, pero también escuchó cómo Víctor le decía que no podían pagar el viaje escolar a Washington, D.C. Vio las bolsas de compras de Brenda apilándose en la entrada, mientras oía a su padre quejarse de que las cosas están muy ajustadas. Notó la distancia entre el estilo de vida que Víctor mostraba y las excusas que ponía. Una tarde, Tomás vino a mi diminuto piso y se sentó en la mesa de la cocina, una mesa de segunda mano. Me miró con esos ojos serios, tan parecidos a los de su padre, pero con algo que Víctor había perdido hacía mucho: honestidad. «Mamá», dijo en voz baja, «¿papá de verdad es rico?» Lo miré largo rato. «¿Tú qué crees?» Se quedó callado, procesando. «Creo que algo no está bien. Creo que está fingiendo». Le tomé la mano. «Confía en mí. Solo espera un poco más». Mi hijo de 15 años se dio cuenta de que algo iba mal antes que 2 abogados y un contable certificado. Debería cobrarle honorarios a su propio fondo universitario por asesoría. Mientras tanto, Nina afinaba nuestra estrategia legal con precisión quirúrgica. El convenio principal de divorcio
Dejaba claro que yo renunciaba a cualquier derecho sobre los bienes gananciales. La casa, la empresa, los vehículos, todo pasaría a nombre de Víctor. A cambio, yo recibiría mi modesto pago en efectivo y me marcharía. Pero anexado a ese acuerdo había un documento adicional, una declaración detallada de pasivos. Cada deuda, cada hipoteca, cada préstamo, cada obligación asociada a esos activos. Cuando Víctor firmara para quedarse con los bienes, estaría asumiendo legalmente todas las cargas. Las hipotecas serían exclusivamente suyas. Las deudas del negocio pasarían a ser solo su responsabilidad. Los arrendamientos de los coches, su problema. Todo estaba ahí, negro sobre blanco, legal, correcto, devastador. Los documentos legales son como poesía, me dijo Nina. Poesía aburrida, cara y capaz de arruinarle la vida a alguien. Mi tipo favorito. 2 semanas antes de la audiencia final, Héctor Whitman, el abogado de Víctor, llamó a Nina con ciertas reservas. Mi cliente está asumiendo activos significativos, dijo con cuidado. Quisiera solicitar una auditoría financiera completa antes de finalizar, solo para verificar todo. Nina mantuvo la voz neutra. Por supuesto, facilitaremos la documentación que sea necesaria. Pero cuando Héctor llevó esto a Víctor, mi futuro exmarido lo frenó en seco. Nada de auditorías, le dijo. Yo construí esa empresa. Sé perfectamente lo que vale. No voy a pagar a un contable para que me diga lo que ya sé. Héctor insistió. Le recomiendo encarecidamente verificar los valores antes de firmar. Es una decisión importante. No, lo interrumpió Víctor. Brenda quiere que esto se termine. Yo también. Nada de más retrasos. Héctor llevaba más de 30 años ejerciendo. Sabía cuando un cliente estaba a punto de cometer un error. También sabía que no podía obligar a nadie a seguir su consejo. Le presentó a Víctor un documento de exención, una hoja reconociendo que el abogado le había recomendado una revisión financiera independiente y que él la rechazaba en contra del consejo legal. Víctor lo firmó sin leerlo, igual que firmaría todo lo demás sin leerlo. Nunca subestimes el poder de una novia impaciente para hacer que un hombre se salte la letra pequeña. Brenda valía millones para mí, en términos legales. La noche antes de la audiencia, Víctor me mandó un mensaje. Gracias por no hacer esto feo. Me quedé mirando esa frase un buen rato. 15 años de matrimonio, 15 años construyendo su empresa, criando a su hijo, organizando su vida, y me daba las gracias por no complicarle el proceso de tirarme a la basura. Le respondí, solo quiero lo mejor para Tomás. Y lo mejor para Tomás era su fideicomiso, su futuro asegurado y un padre a punto de aprender la lección más cara de su vida. Nina me llamó esa noche. Jueves, 9 de la mañana. Audiencia final. Jueza Patricia Hidalgo. ¿Estás lista? Miré alrededor de mi pequeño piso. Los muebles de segunda mano, las cajas aún sin deshacer en la esquina, la cocina diminuta que había pintado de verde salvia porque me recordaba a la esperanza. Llevo 3 años lista, le contesté. Jueves, 17 de abril, 9 de la mañana, sala 4B. Recuerdo cada detalle de esa mañana. La luz del sol entrando por los ventanales altos, el olor a madera vieja y cera para el suelo, el murmullo suave de los abogados pasando papeles. Ahí era donde 15 años de matrimonio iban a terminar oficialmente, y donde 3 años de paciencia iban, por fin, a dar fruto. Víctor llegó primero, por supuesto. Llevaba su mejor traje, el Armani gris marengo que yo le ayudé a elegir para una cena con clientes hace 3 años. Su reloj nuevo brillaba cuando estrechó la mano de Héctor. Parecía confiado, relajado, como un hombre a punto de cerrar un negocio muy favorable. Brenda esperaba en el pasillo. No podía entrar en la sala, pero quería estar allí como apoyo moral. La vi un segundo, desde la puerta, maquillaje perfecto, bolso de diseñador, mirando el móvil como si aquello fuera una cita más del calendario. Lorena también estaba, sentada en la zona del público. Se había arreglado mucho, seguramente con la idea de llevar a Víctor a comer después para celebrar. Cuando yo entré, me miró y me dedicó una sonrisita.
de esas que se le dan a alguien a quien ya has derrotado. Yo llegué unos minutos después que Víctor, vestido azul marino sencillo, sin joyas, el pelo recogido en un moño bajo. Parecía cansada, derrotada, como una mujer que ya no tiene nada por lo que luchar. Perfecto. Parecía alguien que se había rendido con la vida y con la moda al mismo tiempo. Muy convincente. De verdad debería dar clases de teatro. Entró la jueza Patricia Hidalgo y todos nos pusimos en pie. Tendría unos 60 años, pelo plateado, gafas en la punta de la nariz, 3 décadas en el tribunal de familia. Había visto todos los trucos, todas las manipulaciones, todas las mentiras que una pareja en divorcio puede inventar. Nada la sorprendía ya. Revisó el expediente brevemente y luego alzó la vista. Medina contra Medina, audiencia final de disolución. Tengo entendido que las partes han llegado a un acuerdo. Héctor se levantó primero. Sí, su señoría. Mi cliente, Víctor Medina, asume todos los bienes gananciales, incluida la residencia familiar, la empresa de desarrollos inmobiliarios y todos los vehículos asociados. A cambio, la señora Durán recibe un pago único de $50,000. Nina se puso en pie a mi lado. Es correcto, su señoría. Mi clienta acepta renunciar a todo derecho sobre esos bienes y acepta los términos del acuerdo. Los ojos de la jueza se posaron en mí. Analizó mi rostro unos segundos, buscando signos de coacción, supongo, señales de que me estaban presionando para aceptar un maltrato. Señora Durán, dijo, tengo que confirmar que usted entiende lo que está aceptando hoy. Está renunciando a su derecho sobre una propiedad considerable, la casa familiar, la empresa que ayudó a construir. ¿Está segura de que esto es lo que quiere? Mantuve la voz suave, un poco insegura. Sí, su señoría, lo entiendo. ¿Entra en este acuerdo de forma voluntaria? ¿Nadie la está presionando? No, su señoría. Bajé la mirada hacia mis manos y luego volví a alzarla. Solo quiero que mi marido tenga todo lo que ha pedido. Quiero que esto termine. La jueza me estudió un momento más. Casi podía ver su debate interno. Si debía insistir, si debía aplazar la audiencia, si tenía que protegerme de lo que parecía una decisión terrible. Pero yo tenía abogada. Estaba respondiendo con claridad. Era una mujer adulta tomando su propia decisión. Muy bien, dijo al fin. Sigamos. La secretaria repartió los documentos finales, página tras página de lenguaje legal, con firmas requeridas cada 3 hojas. Víctor firmaba con entusiasmo, apenas echando un vistazo a lo que aceptaba. Quería terminar. Quería volver a su nueva vida, con su nueva novia y su nueva libertad. Yo firmaba despacio, con calma. Cada trazo era medido y preciso. Este era el momento que llevaba 3 años esperando. Pensaba saborearlo. Al otro lado de la sala, vi a Víctor mirar a Lorena y sonreír. Ella asintió, orgullosa. Desde el pasillo, su teléfono vibró, seguramente Brenda mandándole ánimos. Revisó el móvil en plena audiencia de divorcio. Ese era el tipo de hombre que era. Mientras tanto, Héctor Whitman hacía lo que hacen los buenos abogados. Revisar todo el paquete de documentos por última vez. Convenio principal firmado. Anexos de bienes firmado. Términos del acuerdo firmados. Entonces llegó al anexo. Declaración de pasivos. Vi su cara mientras leía. Vi cómo una sombra de confusión cruzaba sus rasgos. Lo observé pasar páginas hacia atrás y hacia adelante, como si esperara haber leído mal. No se había equivocado. El rostro de Héctor palideció. Se inclinó hacia Víctor, intentando ser discreto. «Señor», susurró, «tenemos que hablar». Víctor lo apartó con la mano, aún disfrutando de su victoria. «Ahora no. Ya casi terminamos». «Señor», insistió Héctor, esta vez en un susurro más urgente, «usted está asumiendo todas las deudas». Víctor se giró. «¿Qué?» «La declaración de pasivos», murmuró el abogado señalando los números. «Las hipotecas,
los préstamos del negocio, todo está aquí. Usted asume la responsabilidad personal de todo. Por primera vez, Víctor miró de verdad lo que había firmado. Vi sus ojos recorrer las cifras. Vi cómo se le iba el color del rostro. Casa, 1.1 millones de dólares adeudados. Valor de mercado, 850.000. Empresa, 480.000 dólares en deudas combinadas. Vehículos, 115.000 en arrendamientos. Pasivos personales adicionales, 200.000. Deuda total aproximada, 1.9 millones de dólares. Valor neto de todo lo que acababa de reclamar, menos 300.000. No había ganado la lotería, había ganado la factura. Víctor se levantó de golpe, la silla chirrió contra el suelo. Esto está mal. Miró los papeles, luego a la jueza, después a mí. Ella me ocultó esto. Es un fraude. La voz de la jueza Hidalgo fue cortante. Señor Medina, siéntese. Esos números son falsos, insistió Víctor, cada vez más alterado. Manipuló los documentos. Esto es... Señor Medina, repitió la jueza, con un tono que no dejaba espacio para discusión. Siéntese. Él obedeció, pero las manos no le dejaban de temblar. La sonrisa confiada había desaparecido, sustituida por algo muy parecido al pánico. La jueza miró los documentos y luego a Víctor. Señor Medina, estoy viendo aquí una declaración de pasivos anexa al acuerdo. Son deudas asociadas a los bienes que usted está reclamando, bienes a su nombre, su empresa, su propiedad. Lo miró con severidad. ¿Está diciéndole a este tribunal que no conoce su propia situación financiera? Silencio. Ver a Víctor intentar explicar por qué no sabía de sus propias deudas fue como ver a un gato intentar justificar por qué hay un jarrón roto en el suelo. Fascinante e imposible de creer. Héctor carraspeó. Su señoría, debo dejar constancia de que recomendé a mi cliente una revisión financiera independiente antes de esta audiencia. Él la rechazó. Tengo la exención firmada. Mostró el documento, el mismo que Víctor había rubricado sin leer, el que decía, con todas las letras, que el abogado había recomendado una auditoría completa y que su cliente la había rechazado. La jueza lo revisó. Entonces el señor Medina fue aconsejado para verificar estas cifras y decidió no hacerlo. Firmó una renuncia reconociendo esa decisión. Miró a Víctor. ¿Es correcto? Él observaba el papel como si fuera una serpiente que acababa de morderle. Yo pensé... ¿Esa es su firma, señor Medina? Pausa larga. Sí. Entonces asumió este riesgo de forma voluntaria, concluyó la jueza. Tuvo la oportunidad de investigar. Decidió no hacerlo. El acuerdo se mantiene. Víctor me miró desesperado. Tú lo sabías, dijo con la voz quebrada. Sabías todo esto. Le sostuve la mirada tranquila. Fui tu contable durante 11 años, Víctor. Sabía todo. Su cara pasó por todas las emociones. Confusión, rabia, traición, miedo y, por fin, la que yo esperaba. La comprensión. La certeza de que él mismo se había puesto la soga. Quiero retirar el acuerdo, dijo, volviéndose hacia la jueza. No entendía lo que estaba firmando. Esto no es justo. La jueza negó con la cabeza. Señor Medina, usted firmó los documentos ante este tribunal afirmando que entendía y aceptaba todos los términos. Estaba representado por un abogado competente. Rechazó una revisión adicional. Su esposa no ocultó nada. Estas son sus deudas, sus hipotecas, sus obligaciones. Hizo una pausa. El acuerdo es definitivo. El mazo golpeó la madera. Señora Durán, tiene usted su compensación. Señor Medina, usted tiene los bienes acordados, junto con todos los pasivos asociados. Este matrimonio queda disuelto. Me levanté, alisé mi vestido, tomé mi bolso. Miré a Víctor por última vez. Estaba desplomado en la silla, con los papeles desperdigados delante, mientras su mundo se derrumbaba. Dijiste que querías todo excepto a Tomás, murmuré. Te he dado exactamente lo que pediste. Salí de la sala sin mirar atrás. En el pasillo, escuché cómo la voz de Víctor se elevaba,
gritando a Héctor, exigiendo saber cómo había ocurrido, amenazando con demandas. Y las respuestas tranquilas del abogado: yo le recomendé la auditoría, lo tengo por escrito, usted se negó. A través de las puertas de cristal vi el rostro de Brenda cambiar mientras lo escuchaba. La vi mirar a Víctor, mirarlo de verdad por primera vez. De pronto, dejó de ver al empresario exitoso y empezó a ver otra cosa, a un hombre hundido en deudas. Se fue antes de que yo llegara al ascensor. Rápido, los tacones resonando sobre el mármol, sin mirar atrás. La salida de Brenda fue más veloz que su entrada en mi matrimonio. Al menos en eso fue coherente. Salí al sol de abril. El cielo estaba azul, el aire templado. Detrás de mí, mi exmarido seguramente seguía gritando sobre justicia y fraude y de cómo nada era culpa suya. Delante tenía una nueva vida, más pequeña, más simple, pero completamente mía. El colapso fue más rápido de lo que imaginé. En 2 semanas, Brenda se había mudado de la casa, empacó sus cosas de madrugada y dejó una nota: esto no es lo que yo esperaba. La cocina gris se quedó vacía. En un mes, Víctor intentó vender la casa, pero cuando debes más de lo que vale, no hay compradores. Solo llamadas del banco por cuotas atrasadas y agentes inmobiliarios sugiriendo una venta a pérdida. En 2 meses, la empresa empezó a dejar de pagar. Proveedores interpusieron demandas. La línea de crédito se congeló. La compañía que Víctor había tardado 15 años en construir, la misma a la que yo había dedicado 11 años de mi vida, se desmoronó como polvo. En 3 meses, Víctor estaba reuniéndose con abogados especialistas en bancarrota. El hombre que se jactaba de su imperio estaba ahora calculando qué activos podría proteger de los acreedores. La respuesta era: casi ninguno. El perfecto hijo de Lorena iba llamando a familiares para pedir préstamos, presentándose en casas de parientes con excusas y explicaciones. Nadie sabía nada de las deudas. Seguro que Alejandra escondió algo, me engañó. Pero los documentos contaban otra historia. Las hipotecas estaban a su nombre, los préstamos a su nombre, las pérdidas del juego, las cripto, el apartamento secreto, todo firmado por él. Escuché que el boletín navideño de Lorena ese año fue muy breve. Víctor está explorando nuevas oportunidades. Sí, oportunidades en reestructuración de deuda. Los conflictos paralelos se resolvieron con una especie de simetría poética. Diana me llamó una semana después de la audiencia. Tenía la voz temblorosa. No tenía idea de que las cosas estuvieran tan mal. Lo siento muchísimo, Ale. Yo nunca quise... Yo pensé que Víctor y yo... No respondí. No le di el cierre que buscaba. Hay puentes que no se deben reconstruir. Hay amistades que no merecen una segunda oportunidad. 20 años de historia tirados por un guiño y unas promesas vacías de un hombre que usaba a todo el mundo. Intentó llamarme 3 veces más. Y luego se cansó. Me la imagino esperando todavía a que Víctor la note. Se va a cansar de esperar. Lorena eligió otro camino. Intentar llegar a mí a través de Tomás. Dile a tu madre que yo no sabía nada de los problemas de dinero. Dile que lo siento por cómo la traté. Dile que quiero hablar con ella. Tomás miró a su abuela, la misma mujer que había metido las cosas de su madre en bolsas de basura, que la había llamado inútil, que se puso del lado de su padre sin hacer una sola pregunta, y respondió: mi mamá está ocupada construyendo su vida, no tiene tiempo para excusas. Lorena quería perdón, yo quería paz. Adivina quién consiguió lo que quería. Tomás, mi hijo maravilloso, inteligente y atento, terminó de entenderlo todo. No porque yo se lo explicara, sino porque lo dedujo solo. Vio los documentos del juzgado, escuchó las excusas de su padre, vio a Brenda marcharse, vio a Lorena dar vueltas sin rumbo, vio cómo se desmoronaba toda la fachada. Una noche, más o menos un mes después del divorcio, se sentó conmigo en el piso pequeño, ese con la cocina verde salvia, ese con los muebles de segunda mano y las cajas, por fin, desempacadas. Esperaste 3 años, dijo en voz baja. Sabías todo este tiempo y solo esperaste.
Quería asegurarme de que tú estuvieras protegido, le respondí. Pasara lo que pasara entre tu padre y yo, necesitaba saber que tú ibas a estar bien. El fideicomiso. $520,000 a salvo y fuera del alcance de cualquiera. Se quedó callado unos segundos. Luego me abrazó. De verdad me abrazó. De esos abrazos que no había visto en meses, de los que un chico de 15 años no suele dar por iniciativa propia. Un abrazo que decía, entiendo. Un abrazo que decía, estoy orgulloso de ti. Ahí supe que pese a todo, algo había hecho bien. Mis $50,000 del acuerdo se fueron en empezar de nuevo. El primer mes de alquiler, la fianza, muebles básicos que no se estuvieran cayendo a pedazos. No era lujo, pero era estabilidad. El fideicomiso se quedó como estaba. Intocable. El futuro de Tomás. Universidad, quizá una primera casa, una red de seguridad que nadie podría arrebatarle. Yo, por mi parte, me matriculé en cursos de diseño de interiores en el centro comunitario, el sueño que había guardado en un cajón cuando tenía 23 años para ayudar a Víctor a levantar su imperio. Ahora por fin estaba construyendo el mío. Empecé poco a poco. Mi primera clienta de verdad fue una mujer llamada Sandra, 52 años, saliendo de un matrimonio de 28. Estaba de pie en su nuevo piso vacío con cara de estar perdida cuando me preguntó, ¿cómo se empieza de cero? Me lo pensé un momento. Un cuarto a la vez, le dije, un color a la vez, un día a la vez. Pintamos su cocina de verde salvia. Lloró al verla terminada. Son lágrimas felices, explicó. Es el color de los comienzos. Unos 3 meses después de que el divorcio se hiciera oficial, Víctor apareció en mi puerta. Casi no lo reconocí. Había adelgazado, pero no de una forma sana. Tenía ojeras profundas. El traje estaba arrugado. El reloj había desaparecido. Parecía un hombre que había pasado por una guerra y la había perdido. Se quedó en el marco y, por un segundo, casi sentí lástima. Casi. No sabía que era tan grave, murmuró. Yo cometí errores. Lo sé. Pero no quise que todo esto... Me recosté en el marco y lo miré. De verdad lo miré. A ese hombre al que había querido casi media vida, al que me había tirado como basura, al que ahora se ahogaba en las consecuencias de sus propias decisiones. ¿Podemos hablar?, preguntó. Tal vez podríamos arreglar algo. Yo podría... no sé. Quizá podríamos... Ni siquiera fue capaz de terminar la frase. No pudo pronunciar lo que realmente quería, ayuda. Mi ayuda, después de todo. Pediste todo, menos a Tomás, dije tranquila, y eso es exactamente lo que tienes. Alejandra, por favor. Adiós, Víctor. Cerré la puerta. Se quedó en el pasillo 10 minutos. Lo sé porque lo miré por la mirilla mientras comía helado. El mejor show que he visto. 5 estrellas. Lo vería otra vez. Esa noche, después de que Tomás se fuera a dormir, me senté en la pequeña sala y miré la foto de mi abuela en el estante. La caja de recetas estaba al lado. La única cosa que Lorena casi me arrebata. La única que de verdad importaba. Tenías razón en todo, abuela, susurré. Ten tu propio dinero, conoce tu valor y nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña. El piso estaba en silencio. Era pequeño, nada que ver con la casa en la que viví 15 años. Pero era mío. Cada color en las paredes, cada mueble, cada decisión, mía. Y por primera vez, en más tiempo del que puedo recordar, era libre. Gracias por escucharme hasta el final. Ya tienes en pantalla más de mis historias más intensas y adictivas. Haz clic en una ahora mismo y no te pierdas lo mejor. Te van a encantar. Nos vemos en la próxima.